Me llamo Amalia Valdés y el pasado otoño cumplí 68 años. Una edad en la que ya sé que algunos silencios duelen más que las palabras. He vivido toda mi vida en Veracruz, donde el aire lleva sal y secretos, y donde las cenas familiares pueden volverse frágiles sin previo aviso. Esa noche, la víspera de Año Nuevo, el malecón brillaba con luces de fiesta. Mi hijo, Damián, insistió en que fuera al departamento que compartía con su esposa, Clara. Solo una reunión pequeña, me dijo, para la familia. Preparé un pan de elote y llevé una botella de sidra. Quería que la noche se sintiera normal. La mesa estaba impecable, copas de cristal, velas de romero, todo pulido a la perfección de Clara. Sus amigos reían suavemente hablando de propósitos y viajes. Me quedé callada, escuchando, fingiendo no notar la silla vacía que dejaron un poco aparte para mí, como si fuera una invitada en el vestíbulo de un hotel. Cuando el mesero rellenó las copas de vino, Clara se inclinó hacia Damián. Su voz era baja, pero clara. No la quiero aquí cada año. Damián, trae mala vibra. ¿No sientes cómo cambia el ambiente cuando está ella? Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Vi la mandíbula de Damián tensarse. Vi su mano cubrir la de ella bajo la mesa. Luego, en voz baja, dijo: lo que mi esposa quiere va primero. El sonido de mi propio pulso llenó mis oídos. Doblé mi servilleta con cuidado, como cuando enseñaba a mis alumnos a doblar papel para las clases de arte precisa, controlada. Murmuré algo sobre estar cansada y me levanté. Nadie intentó detenerme. Afuera, el aire olía a río y pólvora. Los fuegos artificiales estallaban sobre el agua, esparciendo luces rojas por la calle. Caminé hacia mi coche. Cada chispa reflejada en el parabrisas como pequeñas promesas ardientes en las que ya no creía. La mañana después de la cena, Veracruz amaneció en silencio bajo una luz pálida de enero. La ciudad siempre se sentía más suave tras el bullicio de las celebraciones, como si también estuviera lidiando con sus arrepentimientos. Me senté junto a la ventana con una taza de café negro, observando la neblina elevarse desde el río e intentando entender lo que había escuchado la noche anterior. No fueron las palabras lo que más dolió, sino la facilidad con que las habían dicho. Lo normal es que sonaron saliendo de la mesa de mi propio hijo. Pensé en los años que quedaron atrás. Una larga fila de pequeños sacrificios que alguna vez se sintieron como amor. Recordé cuando firmé los papeles de la colegiatura de Damián con un interés del 23% cuando su beca no fue suficiente. Recordé el día que me llamó desde la Ciudad de México, preocupado por el enganche del departamento, y cómo extendí un cheque sin dudarlo. Incluso recordé sostener a mi nieto, Emiliano. En noches de fiebre, cuando Clara tenía viajes de trabajo y Damián estaba hasta tarde en la oficina. Nunca hubo resentimiento entonces. Lo hice todo porque así son las madres, construyen andamios para las vidas de sus hijos y esperan que algún día ellos levanten la mirada y vean las manos que sostuvieron las vigas. Pero mientras estaba ahí sentada, me di cuenta de lo invisibles que se habían vuelto esas manos. Ya no era una madre para ellos. Era una red de seguridad, un nombre en documentos, una figura de fondo que debía aparecer cuando algo salía mal y desvanecerse cuando tomaban la foto. El café se enfrió sin tocarse. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en la plaza. Su sonido era suave y lejano, como algo hermoso que sucedía muy lejos de donde yo estaba. Esa tarde, la casa se sentía más pesada que de costumbre, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Me moví lentamente por las habitaciones, recogiendo los vasos que quedaron de la víspera y apilando platos junto al fregadero. El silencio era casi amable, dejaba espacio para los pensamientos que no quería enfrentar. Clara siempre hablaba de energías, energía buena, energía mala, rituales de limpieza, cuarzos en el alféizar. Al principio me parecía inofensivo, su manera de controlar un mundo que a menudo la ignoraba.
pero con el tiempo se convirtió en un lenguaje de exclusión, un vaso derramado, un mal día en el trabajo, una lámpara rota, todo, de alguna manera. Era mi culpa, una sombra que proyectaba por existir demasiado cerca de su vida perfecta. Cerca de la chimenea, me detuve a limpiar el polvo de un ángel de porcelana que Damián me regaló en mi cumpleaños número 55. Sus delicadas alas tenían una grieta fina en el lado izquierdo, delgada como una cicatriz. No la había notado antes. La tracé suavemente con el pulgar, sintiendo un pinchazo que no venía de la porcelana. Mala vibra, murmuré en voz alta, probando las palabras como si pertenecieran a alguien más. Fui a mi escritorio, abrí mi diario y escribí la fecha con cuidado. Mi letra parecía firme, casi desafiante. Luego escribí una sola línea, nada más. Dicen que traigo mala vibra. Tal vez traigo verdad. La tinta se extendió ligeramente en el papel, como algo vivo que se abría paso entre las fibras. A la mañana siguiente, la neblina se había disipado, dejando las calles plateadas y desnudas. Me senté en la mesa de la cocina con una tetera y mi vieja carpeta de acordeón. Una que no había abierto en años. Era una cosa azul pálida, gastada en las esquinas, llena de documentos que contaban la historia de cada favor que había dado. Extendí los papeles con cuidado, estados de cuenta, formularios de impuestos, el contrato del departamento con mi firma pulcra en la línea de garante, la carta de liquidación del préstamo estudiantil de Damián, el pagaré que cofirmé cuando aún estaba aprendiendo a sostenerse solo, y guardado al fondo. Un estado de cuenta de tarjeta de crédito con cargos que no eran míos, zapatos de diseñador, reservaciones de cena, un boleto de avión a Cancún. El nombre de Clara estaba en los recibos, aunque la tarjeta era mía. Pasé una mano por la pila, sintiéndome tonta y extrañamente tranquila. Esto ya no eran regalos, eran recordatorios, pruebas de cómo el amor puede convertirse en ventaja cuando nadie recuerda su costo. Al mediodía, estaba en la oficina de mi vieja amiga, Teresa Montero, una abogada que conocí desde nuestros días de maestras. Su cabello gris estaba recogido en un moño y tenía esa misma voz serena que alguna vez calmaba a padres nerviosos en las juntas escolares. Amalia, dijo tras revisar los documentos, todo aquí sigue a tu nombre. Puedes terminar con estos arreglos cuando quieras, limpio, legal, sin ruido. Sin ruido suena bien, dije. Teresa me miró por encima de sus lentes. No lo estás haciendo por despecho, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, por equilibrio. Hablamos de cada cuenta, cómo pausar el fideicomiso familiar sin disolverlo, cómo remover usuarios autorizados de la tarjeta, cómo declinar la renovación de la garantía del contrato del departamento. Imprimió los formularios y los deslizó sobre el escritorio. Mientras firmaba cada uno, algo se soltó dentro de mí. No era enojo, sino algo más antiguo y estable, como el regreso de una memoria muscular. Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde había teñido el río de oro, por primera vez en mucho tiempo. No me sentía como el plan B de alguien, me sentía como una mujer reclamando el mapa de su propio nombre. Para cuando llegó el 31 de diciembre, el aire en Veracruz traía esa quietud extraña que siempre precede a una tormenta. La ciudad parecía contener el aliento, luces navideñas parpadeando en las vitrinas, el aroma a ciprés y humo de leña flotando por las calles angostas. Me senté en el escritorio de la cocina, con la laptop abierta, el reloj en la pared, marcando suavemente hacia la medianoche. Los formularios de Teresa estaban apilados a mi lado, su letra precisa y paciente. Cada paso estaba claro: congelar la tarjeta a las 11:59 p.m., pausar las distribuciones del fideicomiso en espera de revisión administrativa y enviar la notificación de no renovación al administrador del departamento. Todo perfectamente ordinario en el papel, pero cada acción se sentía como un cambio de marea. Tecleé lentamente, revisando cada número, cada línea de autorización.
Mis dedos temblaron una vez, no por incertidumbre, sino por el peso de lo que estaba haciendo. El cursor parpadeaba sobre la palabra confirmar como un latido. Una fotografía estaba apoyada junto a la computadora Emiliano, mi nieto, sonriendo bajo un árbol de mango. Sus pequeñas manos estaban pegajosas por limonada. Su sonrisa, un recordatorio de todo lo bueno que había intentado preservar. Por un momento, me pregunté si algún día entendería por qué tuve que trazar esta línea, no por enojo, sino por necesidad. El reloj de la chimenea dio las 11:59. Tomé un respiro, profundo y firme, y di clic. Las notificaciones salieron al instante, correos confirmando la congelación de la tarjeta, la suspensión del fideicomiso, el cambio en el estado del contrato. El mundo no tembló, las luces no parpadearon, pero algo dentro de mí se alineó silenciosamente, como si el universo hubiera estado esperando a que me recordara a mí misma. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a crepitar débilmente a lo largo del río. Cerré la laptop, me serví un vaso de agua y susurré: «Feliz Año Nuevo». Mi voz sonaba tranquila, casi ligera, llevada por el aire nocturno como una promesa finalmente cumplida. El horizonte de Veracruz se llenó de color dorado, carmesí, violeta, cada estallido esparciéndose sobre el río como estrellas cayendo. La ciudad estaba viva con vítores, risas y el crepitar de los fuegos artificiales resonando en la noche húmeda. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en la azotea de un restaurante de vidrio y acero, mi hijo y su esposa alzaban sus copas por el nuevo año. Al menos, ese era el plan. Podía imaginarlo fácilmente. Clara, con su vestido de lentejuelas, sosteniendo su celular para tomar fotos. Damián sonriendo a su lado, su mano en su cintura. Luego, el momento silencioso cuando el mesero regresó, con una expresión cuidadosa. La tarjeta rechazada una vez, luego otra, una pausa, una risa forzada. Un murmullo de prueba con otra. No necesitaba verlo para saber cómo se desarrolló la escena, la vergüenza colándose en el rostro de Damián, el susurro cortante de Clara, la tensión enrollándose a su alrededor como humo. Tal vez ella culpó al banco, tal vez culpó al universo, tal vez, por una vez, no supo a quién culpar. En mi porche me senté envuelta en un rebozo, con una taza de té de manzanilla calentándome las manos. Los mismos fuegos artificiales pintaban el mismo cielo sobre mí, pero aquí sonaban más suaves, casi como aplausos desde la distancia. No sentía triunfo, solo una calma pareja que llenaba el espacio donde antes vivía el dolor. El teléfono en la mesa comenzó a vibrar, el nombre de Damián brillando en la pantalla. Sonó una vez, dos, y se detuvo. Un minuto después, sonó de nuevo. Miré el río brillar en la oscuridad. Luego extendí la mano. Puse el teléfono boca abajo y volví a mi té. Sobre los tejados, el último fuego artificial estalló, una flor plateada y lenta que se desvaneció suavemente en humo. A media mañana, la luz del sol en Veracruz se volvió blanca y afilada, cortando las cortinas de encaje como la verdad misma. Acababa de servirme mi segunda taza de café cuando escuché llantas rechinando contra la grava afuera. No necesitaba asomarme a la ventana para saber de quién era el coche. El golpe en la puerta fue rápido, impaciente. Abrí y vi a Damián de pie, rígido, con una camisa de vestir arrugada, la corbata floja, el rostro pálido por la falta de sueño. Clara estaba detrás, con los lentes de sol empujados hacia el cabello, la boca ya lista para la pelea. «Mamá», empezó Damián, con la voz tensa. «¿Qué hiciste?» Hice un gesto para que pasaran. «Mejor siéntense». Clara no lo hizo. Se quedó de pie con los brazos cruzados, su perfume picante como vinagre. «Nuestras tarjetas dejaron de funcionar anoche. El banco dijo que congelaste la cuenta. Nos hiciste pasar vergüenza frente a todos». Caminé a la mesa del comedor, donde había dispuesto los papeles cuidadosamente estados de cuenta,
documentos del fideicomiso y una cláusula impresa resaltada en amarillo. Distribuciones familiares sujetas a respeto mutuo y buena fe. Damián tomó el papel, escaneando la línea, su garganta apretándose. ¿Qué se supone que significa esto? Significa, dije con calma, que el amor no borra la responsabilidad. El fideicomiso se creó para apoyar a la familia, no a la soberbia. Y la tarjeta, bueno, era para emergencias, no para champaña. Clara soltó una risa corta, incrédula. ¿Crees que esto te hace noble? ¿Castigar a tu propio hijo y nieto? La miré directamente entonces. No, creo que me hace honesta. La mandíbula de Damián se tensó. Pudiste habernos hablado. Lo intenté, dije suavemente. Por años, cada vez que me quedé callada, pensé que mantenía la paz. Pero la paz sin respeto es solo silencio con muebles más bonitos. Por un largo momento nadie habló. El reloj en el pasillo marcaba el tiempo, señalando la pequeña distancia entre quienes éramos antes y quienes éramos ahora. Clara tomó el brazo de Damián, su voz enfriándose. Lo arreglaremos, dijo. Ya verás. Recogí los papeles, los guardé en su carpeta y sostuve sus miradas. El respeto no es superstición, es una condición. Pueden ganárselo de nuevo cuando estén listos. Se fueron sin azotar la puerta. El sonido del coche alejándose fue silencioso, casi aliviado. Cuando se desvaneció, tiré el resto de mi café en el fregadero y me quedé un momento, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor firme, quieta y mía otra vez. 2 días después, los invité de vuelta, no por culpa sino por claridad. El aire entre nosotros necesitaba definición, como una casa necesita paredes sólidas para sostenerse. Puse la mesa con café, galletas simples y 3 hojas de papel apiladas ordenadamente en el centro. Damián se veía cauteloso cuando llegó. Clara se quedó cerca de la entrada, fingiendo admirar las fotos enmarcadas que una vez llamó pasadas de moda. Señalé los papeles. Esto no es un castigo, dije, es estructura, para que podamos avanzar sin confusiones. Damián se sentó, revisando la página. Era solo media hoja, 3 cláusulas en un lenguaje sencillo. Cada hogar permanece financieramente independiente. El apoyo del fideicomiso puede reanudarse con respeto y comunicación mutua. Las visitas con Emiliano son bienvenidas, programadas y compartidas con buena voluntad. Lo había escrito de mi puño y letra, sin abogados, sin amenazas, solo límites tallados en tinta. Damián exhaló lentamente. ¿Lo dices en serio? Estoy firme, dije. Asintió, tomó la pluma y firmó su nombre. El sonido de la pluma rascando el papel era extrañamente suave. Cuando lo deslizó hacia Clara, ella dudó, sus uñas cuidadas tamborileando en el borde. Esto se siente transaccional, dijo. No lo es, respondí. Es respetuoso. A veces se ven igual. Por un momento pensé que se negaría, pero tomó la pluma. Firmó rápido y la dejó como quien termina un desafío. Recogí las páginas, las doblé una vez y las guardé en una carpeta de lino. Gracias, dije simplemente. Eso es todo lo que necesitaba. Afuera, la risa de Emiliano flotaba por la ventana. Damián lo había dejado perseguir burbujas en el patio. El sonido era ligero y claro, y por primera vez en meses no dolía escucharlo. Solo sonaba a familia. 3 semanas después, manejé a su casa para la cena. Las luces de la calle brillaban contra el atardecer tranquilo de Veracruz, y por un momento casi di la vuelta, pero el rostro de Emiliano en la ventana me detuvo su pequeña mano saludando, su sonrisa sin reservas. Adentro, la mesa estaba puesta con sencillez, sin cristales, sin pretensiones. Clara me saludó con una sonrisa educada, del tipo que había perdido su filo. Damián estaba cortando un pollo asado, un pequeño gesto de esfuerzo. La conversación comenzó con cautela el clima. El proyecto escolar de Emiliano, el nuevo perro del vecino. Nadie mencionó dinero ni reglas.
ni la noche de los fuegos artificiales, pero algo en el aire había cambiado. No era comodidad, sino civilidad, un comienzo. Cuando los platos estaban casi vacíos, Damián levantó su copa. Su voz se quebró ligeramente. Por mamá, dijo, mirándome, por mantener las luces encendidas cuando no podíamos ver. Las palabras quedaron ahí simples, imperfectas, pero ciertas. Clara también levantó su copa, con los ojos bajos. No necesitaba una disculpa. Esto era suficiente. Sonreí. No del tipo que esconde el dolor, sino la tranquila que llega después. Emiliano rió por algo pequeño. La habitación se suavizó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hogar no necesitaba reconstruirse, solo volver a encenderse. La víspera de Año Nuevo volvió a Veracruz, con ese silencio dorado que llega antes de los fuegos artificiales, un viento suave entre el musgo. Campanas de iglesia flotando sobre el río. Esta vez, la risa que salía de mi porche no era prestada ni forzada, era mía. Los vecinos se reunieron alrededor de la mesa larga de encino que puse con velas y platos desparejados. Emiliano estaba a mi lado, sirviendo con cuidado crema batida sobre el pastel de manzana que horneé esa mañana. Sus dedos estaban pegajosos, su alegría pura. Cada tanto, miraba los fuegos artificiales que comenzaban sobre los tejados y jadeaba, como si el cielo hubiera sido hecho solo para él. Me moví con facilidad entre los invitados, rellenando vasos, riendo por bromas pequeñas, sintiendo el latido constante de un hogar que ya no esperaba aprobación para existir. No había tensión ni expectativas, solo la sencilla comodidad de pertenecer justo donde estaba. Cerca de la medianoche, mi celular vibró. Una videollamada. El rostro de Damián apareció primero, enmarcado por la luz de la cocina. Clara estaba a su lado, sosteniendo un platón. «Feliz Año Nuevo». «Mamá», dijo, sonriendo. «Clara hizo tu pastel de manzana». Clara se acercó. «No está tan bueno como el tuyo, pero estamos aprendiendo». Reí suavemente, sin forzarlo. «Eso es todo lo que cualquiera puede hacer», dije. Hablamos brevemente sobre las calificaciones de Emiliano, sobre el jardín que habían comenzado, sobre cosas pequeñas que alguna vez habrían parecido demasiado comunes para importar. Cuando colgamos, el silencio que siguió no estaba vacío, era pacífico. Encendí una vela en la mesa, su llama titilando contra el reflejo de la ventana. Afuera, los fuegos artificiales estallaron en luz sobre el río. Tal vez, susurré, la suerte finalmente cambió. Emiliano jaló mi manga. «Abuela, pide un deseo». Lo miré. La siguiente rama del árbol que había cuidado toda mi vida, y sonreí. «Ya lo hice», dije, porque la suerte, me di cuenta, nunca se trató de casualidades. Se trataba de límites y gracia, de sostener tu dignidad cuando el silencio sería más fácil. Se trataba de elegir la paz sin rendirse, el amor sin ceguera, el perdón sin olvidar. La vela ardía firme en la noche, y la casa, mi casa, se sentía llena de luz.